Creo que son muy pocos los cristianos que desde que entregan su vida al Señor permanecen sin apartarse en ningún momento. Y qué bendición que es cuando esto pasa en nuestra vida y volvemos y regresamos a Él y nos encontramos, ¿verdad?, con los brazos del Padre abiertos para nosotros. Tenemos que aprender y tener esta palabra clara en nuestro corazón. Dios no cambia. De eso quiero hablarle en este día. Proverbio 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe qué el Señor ponía en mi corazón en estos días? Que todos están siendo conscientes que la venida de Cristo está cerca y que la venida de Cristo traerá un juicio, pero no todos están preparados para presentarse delante de un tribunal. Ya sea que vayas al tribunal de Cristo o que vayas al tribunal del gran trono blanco. Si hoy termina todo y el Señor viene y vas a uno de estos dos tribunales, ¿estás preparado para presentarte ahí? ¿Estás preparado y estás listo? ¿O tenemos la actitud de las 5 vírgenes que siempre pensaban que mañana se preparaban, que después a las 10 se les dijo el amado está cerca? A las 10 se les dijo la venida del amado está pronta. A las 10 se les estuvo diciendo, pero había 5 que empezaron a acomodar su vida cristiana y a decir, no hay problema, no me comprometo, mejor ya cuando vea que está cerquita, entonces ahí voy y lo hago. Las 5 que tomaron esta decisión de no prepararse, cuando se abrió la puerta, no pudieron entrar. Y tuvieron consecuencias muy graves. ¿Sabe por qué? Porque cuando decimos que Dios no cambia, nos gusta tomar esa palabra y solo ponerla donde dice que Dios me va a bendecir sí o sí. Pero la palabra de Dios también dice de que Dios va a traer un juicio y que Dios va a juzgar y que Dios va a poder, ¿verdad?, evaluar nuestra vida. Y nosotros tenemos que saber que Dios no cambia. Yo les decía a ustedes hace unos días, si hay algo que Dios no le va a pasar, ¿verdad?, a nadie, es una desobediencia. Y eso lo vemos en la Biblia. Pero nos gusta a nosotros hacernos una imagen de un Dios que se nos acomoda a la vida que llevamos. Y entonces por esa razón, aunque tenemos pecados, no los queremos confesar. Porque solo queremos, ¿verdad?, el perdón de las consecuencias, pero no el perdón de los pecados. Porque cuando hablamos del perdón de los pecados significa dejar eso. Hablaba con un hermano el día de ayer allá en Huixuco y entonces él reafirmaba este punto, donde él decía, yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios esto, que Dios lo otro. Y ahí estaba su pastor que lo conoce y me decía, pastor, hable con él y hágale entender, porque está mal en esto y está mal en esto y está mal en lo otro. Y él se ponía a reírse, ¿verdad? Y con una sonrisa donde él no ve eso como algo malo. No ve el que tenga una vida de esa manera como algo que está mal. Entonces, una de las cosas, escúcheme bien, una de las cosas que me dice a mí que yo debo tomar decisiones importantes sobre mis pecados es que no veo prosperar mi vida. Mi vida no prospera, mi casa no prospera, no voy hacia ningún lado. Compro un elefante y se me enflaca. Compro un enano y se crece, todo me sale mal. Entonces cuando yo veo, ¿verdad?, que no importa cuánto me esfuerce, como decía hace un momento la hermana, todo me cae en sacos rotos. No prospero. Y no es que no esté prosperando por falta de bendición. Dios me bendice porque Él no cambia. Pero el que no está cambiando soy yo. El que quiere permanecer igual soy yo. El que quiere solo, ¿verdad?, el perdón de pecados sin arrepentimiento soy yo. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, mire, yo puedo intentar todas las veces que yo quiera alejarme del Señor y regresar. Si yo regreso sin arrepentimiento, las cosas van a seguir igual. Gracias por sus amenes. Porque necesitamos arrepentirnos. No solo busques el perdón de tus consecuencias, busca el perdón de tus pecados. Porque eso es importante para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, lo que enseña Proverbios 28:13. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuánto y qué tan grande hayas fallado, Dios no cambia. Él sigue amando
Él sigue perdonando, teniendo de nosotros compasión y misericordia. Por eso es que todos los días hay una gloria nueva, hay una misericordia nueva para mi vida. Si dice amén conmigo. Imagínese usted el hijo pródigo regresando a la casa del padre y viendo que el padre no ha cambiado, que lo sigue amando y que sigue siendo hijo. Y que el hijo pródigo llegue y decirle, no, yo nada más vine por la otra mitad de la herencia porque ya se me acabó todo. Solo vine por la otra parte. Entonces no vine aquí ni regresé porque me siento mal o porque esté arrepentido o porque piense que estoy mal o porque necesito cambiar o corregir algo en mi vida. Solo vine aquí, ¿verdad? Por la otra mitad, por la otra parte. Tenemos nosotros que saber, la Biblia contiene ejemplo de muchos hombres que destruyeron el plan de Dios para sus vidas, sus ministerios, sus relaciones de noviazgo, sus matrimonios, sus trabajos, sus estudios. Destruyeron a una buena mujer que Dios les puso a su lado, a un buen hombre, a buenos hijos. Vemos el ejemplo de muchos hombres que tomaron estas decisiones. Y en algún momento y en algún punto se dieron cuenta de esto y se arrepintieron de ello y encontraron el perdón y la misericordia de Dios. Porque así es Dios. Dios ha prometido perdonar al que se arrepienta. Dios ha prometido perdonar al que confiese su pecado y se aparte de él, que esto es arrepentimiento. Iglesia, vivimos en este mundo y este mundo cada vez se rompe más. Este mundo cada vez está más quebrantado, está más fracturado. La gente conoce muy bien la derrota. Todos hemos experimentado el dolor cuando alguien a quien queremos nos desilusiona. Hemos experimentado la decepción. En algún momento hemos experimentado la traición. Hemos experimentado la humillación. Y sabe que en medio de todo esto hay una esperanza y se llama Jesús. Jesús es la esperanza de todo aquel hermano que está quebrantado, que está dolido. Pero por favor, escúcheme y póngame atención esto. Porque en algún momento y en algún punto la gente separó el dolor del arrepentimiento. Separó la pedida de perdón del arrepentimiento. Entonces pido perdón porque quiero llevarme bien contigo, pero lo voy a volver a hacer. Porque así soy. Porque así me conociste y ya te amolaste. Porque así Dios me hizo, dicen otros sinvergüenzas, ¿verdad? Porque así es como siempre he sido. No, tú me conociste siendo así y ahora no me vengas con que debo de cambiar y debo de ser diferente. Ahora no me vengas con eso. Entonces nosotros vemos, insisto, que en algún momento y en algún punto la gente el día de hoy está sufriendo, está pasándola mal, le está yendo muy mal. Hermanos, hay gente con la que platicamos. Y dicen, ya no quiero esto, ya no quiero sentirme así, estoy mal, me siento muy mal. Mire, entréguele su vida a Cristo. Ay, no, para esas cosas ahorita no. A eso no. Bueno, mire, colóquese estas 3 piedras calientes en la espalda y págueme 1,200. ¿A dónde firmo? Dicen. Venga, consulta cada semana y págueme 700 pesos. Claro que sí. Hay gente que piensa que le va a ayudar más una terapia que Dios. Y está más dispuesto a pagar. ¿Sabe por qué? Porque como siempre se lo digo, es más fácil prenderle una vela a Jesús que obedecerlo. Es más fácil venir a la iglesia, Señor, aquí está la vela. No te metas con mis vicios, con mi cerveza, con mi cigarro, con mis pecados. Yo ya te prendí la vela y aquí nos prometen que si hacemos esto, tú nos vas a escuchar y nos vas a dar nuestro milagro. No, mire, hay que obedecer a Jesús. Eso no. Eso no. Ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo. Ahorita soy joven y quiero disfrutar la vida, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, entendamos que un mundo roto va a dar gente muy rota. Un mundo quebrantado va a dar gente muy quebrantada. Y volteemos a ver a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que así es como está la gente el día de hoy. ¿Sabe qué? La gente ya no tiene otro pedazo más que se le pueda romper y ni aún así quieren entregar su vida a Jesús. Ni aún así quieren entregar su vida a Dios. Ya no hay otro pedazo más que le puedan romper. Ya apenas tiene 16 años y lo único que piensa es en morirse. Apenas tiene, ¿verdad? 15, 17, 18 años y lo único que piensa es que no sirve para nada, que no tiene un futuro, etcétera, etcétera. Ya no hay otro pedazo más que le podamos romper. Pero cuando le decimos, mira, Cristo, ten fe. No, eso ahorita no.
ahorita no puedo. Tenemos nosotros que poder aprender. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23 me hacía pensar en la vida del apóstol Pablo y compararla con nosotros. Pablo, antes de ser Pablo, desde que tuviera, ¿verdad?, este nombre, todos lo sabemos, se le conocía como Saulo. Y él tenía una tarea muy clara. La tarea de Saulo era perseguir cristianos en el nombre de Dios. La tarea de Saulo era tomar cristianos, meterlos a la cárcel o entregárselos a los romanos para que los mataran. Y pudo ver muchas veces a cristianos morir o perder su vida delante de él. Dice la Biblia que él estuvo presenciando cuando estaban matando, ¿verdad?, a Felipe, lo estaban apedreando y él estaba ahí, hasta pusieron sus vestiduras delante de él y él viendo cómo sucedía esto. Entonces, no sé si alguna vez usted ha experimentado que 2 o 3 personas le den una golpiza a otra persona y empiezan a desfigurarle su rostro, empiecen a sacarle sangre, empiecen a lastimarlo, empiece usted a oír los dolores de una persona que está siendo golpeada, los quejidos, cómo empieza a escupir sangre, de golpes en las costillas o en el estómago. Son cosas de verdad muy complicadas, muy difíciles una vez que se ven de poder borrar de la mente, una vez que tiene una experiencia así. El ver cómo a una persona le deja la vida el cuerpo. Escúcheme bien, cuando está en una cama de un hospital o en la cama de su habitación, eso es muy diferente cuando una persona muere de forma violenta. Eso de verdad es muy diferente. Eso es un choque y un impacto en la vida de cualquier persona que puede presenciar algo así. Saulo estuvo una y otra vez haciendo esto. Entonces, a este punto yo le llamaba o le puse la hipocresía de Saulo. Porque me llamó mucho la atención esto. El pensar que la gente conocía a Saulo de que él estaba en contra de los cristianos. Pero de repente van pasando los cristianos y el que va en medio de ellos es Saulo. De repente el que va en medio de los cristianos, el que sale en la caravana de la iglesia del Señor, el que anda en las colonias, ahí en las casas orando, es Saulo. Es usted. El que sale cantando, alabando al Señor, aplaudiendo al Señor, el que ya entregó la botella de licor y ahora trae una Biblia en el brazo, es Saulo. ¿Y qué es lo primero que dice la gente cuando ven el cambio de una persona? No lo creen. Y dicen, déjate de cuentos, hombre, mira, no seas hipócrita. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? ¿Para qué te vas a meter ahí? Y escúcheme bien, peor todavía, cuando nosotros nos apartamos de la vida de pecado y de repente damos nuestro pie al resbaladero y volvemos otra vez a caer en pecado. Más todavía nos llaman hipócritas. Más todavía nos dicen hipócritas. Entonces, Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana y grande es la fidelidad de Dios. Hermanos, ¿ha crecido la maldad en este mundo? Sí. Y eso ha traído una sobreabundancia de gracia. Tanto así que la gente la está confundiendo y piensa que gracia es licencia para pecar. Y piensa que gracia es voy a vivir una vida sin honrar a Dios, pero Dios me ama como sea. Escúcheme bien. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó ¿a quién? Al mundo. No dice que amó a los judíos, a los cristianos, a los mexicanos, a los hondureños. No dice que amó a alguien por ser diferente o algo. El amor de Dios ya está para todos. El amor de Dios ya está para todos nosotros. Entonces, esto yo quiero que lo podamos nosotros tener claro. Que el que tú te sientas amado por Dios no significa que Dios está probando tu vida.
Dios te ama y Dios quiere ayudarte a que las cosas cambien. Pero nosotros tenemos que tener claro esto. Y el versículo 22 dice que la misericordia de Jehová es la que impide, hermano, mire, es la que impide, hermana, que nosotros le fallemos a Dios y todavía sigamos recibiendo la bendición de Dios. Que nosotros le fallemos a Dios y no cumplamos nuestros votos con Dios y todavía Dios siga bendiciendo mi casa y siga cuidando de mis hijos y siga cuidando de mi familia. Hay gente que blasfema contra Dios. Hay gente que dice una cantidad de herejías y barbaridades contra Dios. Hay gente que le está enseñando mal a sus hijos quién es Dios. No lo están enseñando de manera correcta. Están enseñando a sus hijos un Dios que no es Dios. Y por la misericordia de Dios es que no somos consumidos cuando hacemos esas barbaridades. Por la misericordia de Dios, cuando mezclamos lo santo con lo inmundo, no somos consumidos. Porque antes la santidad era violenta. El que fallaba a la santidad moría instantáneamente. Ahorita no. Ahorita hay gente, ¿verdad?, que pasa, mire, aquí al frente a predicar en pecado, pasa aquí al frente a cantar, a ministrar en pecado, a orar en pecado, pasa aquí al frente, salimos a hacer un montón de cosas para Dios con una vida en pecado y por su misericordia no somos consumidos. Gracias por sus amenes. Entonces nosotros tenemos que aprender, por favor, que Dios espera que nuestro cambio sea verdadero y sea genuino. Entonces, ahí en este punto 1, a Saulo lo llamaban, ¿verdad?, hipócrita. Ahora, voltéenme a ver, por favor. Imagínense que allá están los fariseos, el grupo al cual pertenecía Saulo antes. Y acá están los cristianos, el grupo al cual Saulo quiere pertenecer ahora. Estos le tienen miedo, porque ya saben que mata cristianos. Dice, ¿qué tal que esto es una treta de Saulo para que ya cuando se gane nuestra confianza, le descubramos las casas donde nos reunimos y nos manden a agarrar a todos? Aquellos se sienten traicionados por Saulo. Aquellos se sienten mal, se sienten enojados y con ganas de vengarse de él. Porque eso es lo que hace el mundo. ¿Por qué cree usted que el mundo lo persigue tanto cuando usted se entrega a Cristo? ¿Por qué cree usted que el mundo lo persigue tanto más cuando algunos familiares de nosotros están bien metidos en el mundo? Y a veces hasta nos señalan y nos acusan. Y se sienten traicionados. Más si nuestra familia es muy religiosa, es muy católica. Y empiezan hasta a amenazarnos y a decirnos, ¿sabe qué? Olvídese de nosotros. Olvídate que tienes papá, que tienes mamá, etcétera, etcétera. Entonces, Saulo queda ahora en medio. ¿Sabe qué? Es muy difícil no tener un lugar al que pertenecer. Porque una de las cosas que busca el ser humano desde que nace es un lugar a donde pertenecer. Es un lugar del cual ser parte. Es un lugar del cual ser parte. Y cuando uno encuentra un lugar donde uno se siente amado y querido, después uno quiere encontrar propósito allá adentro y ahí servir, ahí poder fluir, ahí poder desarrollarse. Y ahora él está en medio de los dos. Ya no pertenezco allá, ni tampoco estos me reciben, ni me aceptan. Vean la mayoría de las cartas del apóstol Pablo y en todas tiene que andar una y otra vez y otra vez y otra vez diciéndole, miren, les voy a platicar cómo fue mi conversión, pasó así esto. De verdad que ahora soy cristiano. Jesús me encontró, Jesús, ¿verdad? Me encontró en el camino y pasó esto y esto y esto y esto y esto. Iba a otra ciudad y lo mismo. Llegaba a la mejor Saulo, tú eres cristiano y ¿tú quién eres? No, pues yo soy Saulo. ¿Dónde va a ser la reunión? No, no tenemos reunión ahora. A lo mejor ni le querían decir cuáles eran las casas de reunión. A lo mejor ni le querían decir dónde iba a ser la reunión. ¿Por qué? Porque lo trataban con rechazo. Y aún así, cuando lo llamaban una persona, ¿verdad?, hipócrita, una persona de dos caras, él permaneció firme a Dios. Él permaneció firme a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Saulo estuvo cara a cara con aquel que lo podía matar por lo que andaba haciendo. Y no lo mató, sino que le dio misericordia.
Y si tú estás esperando caer en un hospital con aquel que te puede quitar la vida fácilmente, estás esperando caer en una situación difícil, no hay necesidad de eso. Gracias por sus amenes. Saulo había estado cara a cara con aquel que le habían dicho que era falso, que no era real, etcétera, etcétera. Le habían demostrado con la ley que Jesús no era el Cristo, el Mesías, no era Dios, etcétera, etcétera. Pablo tenía todos los argumentos aquí, mire, para poder debatir con cualquier cristiano y decirle que Jesús no era Dios y que estaba equivocado y que lo habían engañado. Entonces, que Jesús no había resucitado y que algún loco se robó el cuerpo. Y todas las cosas que se habían inventado en ese tiempo. Tenía todos los argumentos. Por eso es que cuando Cristo se presenta con Saulo, no se presenta con argumentos. No se presenta con un rollo, no se presenta con una enseñanza, no se presenta con un discipulado. Se presenta con algo que solo puede estremecer el corazón de Saulo. ¿Y sabe qué es? Que Saulo se había preparado toda su vida desde niño para un propósito y ahora estaba a punto de morir. Entonces imagínese usted eso, que se ha preparado toda su vida para algo, que has preparado a tu hijo para algo, lo has cuidado desde niño, desde adolescente y ahora que está a punto de graduarse y que tú sabes que lo esperan muchas cosas maravillosas, de repente la muerte toca la puerta de ese hijo, de esa hija. Entonces Saulo se encontró cara a cara con lo único que podía convencerlo. Sí, dice amén conmigo. Y tomó la decisión de permanecer. ¿No me quieren allá? No hay problema. El Señor me quiere. ¿No me quieren acá? Tampoco hay problema. El Señor me quiere. Voy a cualquier lugar y quiero hablarles de mi testimonio. Nadie me quiere escuchar. No hay problema. El Señor me quiere. Trato de encontrar un lugar en alguna parte y no lo encuentro. Es que vuelvo a lo mismo, hermano. Imagínese y ponga ahorita usted en su cabeza, en su mente, el nombre del peor delincuente que usted conozca. Entonces, en la iglesia donde íbamos allá en Honduras, había un amigo tremendo que le llamaban el fantasma y su hermano el alacrán. Y un día entran el fantasma y el alacrán a la iglesia. ¿Qué cree que hicieron los hermanos? ¿Sabe qué? Todos salieron corriendo a abrazarlos, a darles besos, peluches, rosas, chocolates. Claro que no fue así. La iglesia tuvo una actitud de rechazo hacia ellos. Ahora, por favor, víctimas no son, porque ese es el error de algunas personas, que andan haciendo y deshaciendo y después quieren ser víctimas. No, víctimas no eran. Y la reacción, lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Gracias por sus amenes. Porque después arman sus relajos aquí en la iglesia, lastiman gente, lastiman familia, se aprovechan de alguien, le piden dinero prestado, no lo dan, cometen un montón de pecados, se van y después dicen, es que pobrecito de mí, la iglesia me rechaza, la iglesia me señala. No, la iglesia se está cuidando de ti. Y eso es correcto y eso es válido. Gracias por sus amenes. Entonces, víctimas no son aquellos que lastiman y hieren. Que se quieren hacer las víctimas, eso es diferente y eso son 20 pesos aparte. Entonces, a alguien que se dedica a lastimar gente, déjelo entrar a su casa. Dele confianza a usted. Déjelo que tenga acceso a sus hijos. No lo vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en esta parte. Y esto es lo que le tocó, mire, experimentar a Saulo. ¿Sabe qué? No importaba lo que le hicieran, lo que le rechazaran, el desprecio, no importaba. Él sabía que no era víctima, hermanos. No hay un solo reclamo de Pablo en alguna de sus cartas hacia Dios por cómo lo trata la iglesia, cómo lo trata la gente, cómo lo trataron los demás. Dice la Biblia que lo golpeaban y lo dejaban casi muerto a la orilla de la ciudad y se levantaba y como podía seguía a la ciudad que continuaba. Mire, el apóstol Pablo experimentó la agonía que hizo que muchos pasaran por ahí y cruzaran hasta la muerte. Él experimentó estar casi muerto. Él cosechó lo que sembró en muchas personas. Y vuelvo a repetir, víctimas no somos. Que nos hacemos las víctimas, esos son 20 pesos aparte. Pero él permaneció. Y esto es lo que yo quiero que usted tenga claro en su corazón. De que cuando nosotros venimos al Señor,
Hermanos, si hemos hecho cosas malas, nuestras buenas acciones no borran las malas acciones. Nuestras buenas acciones nos van a dar buenos frutos y nuestras malas acciones nos van a dar malos frutos. Nadie se puede burlar de Dios. Lo que sembramos es lo que vamos a ¿qué? A cosechar. Entonces, ¿sabe qué? No se haga la víctima delante de sus cosechas. No se haga el pobrecito, la pobrecita. Nadie me quiere, todos me odian. No, no, no. A nadie Dios lo ha metido a la fuerza a la vida que está. Son nuestras decisiones. Y el apóstol Pablo lo entendió. Cuando Jesús te muestra tu error en el que has estado viviendo, es tiempo de cambiar. ¿Sabe cuál fue la palabra que el Señor le dijo a Saulo? ¿Por qué estás dando patadas contra mí? Le dice que da patadas, que verdad, de animales, que da cosas. ¿Hacia dónde patean los animales? ¿Hacia dónde ven o hacia dónde no ven? ¿Por qué estás dando golpes, patadas hacia mí? Estás pateando un aguijón con el que te vas a lastimar. Porque a veces pensamos que lo que hacemos va a ocasionarle daño a Dios. Y no es así. Señor, ya no voy a ir a la iglesia. El que se va a lastimar es usted. Señor, ya no voy a servir. Ya no voy a seguir adelante. Mamá, papá, si viene el pastor, ni le digan que estoy aquí. Ya no quiero saber nada de nadie. El que se va a lastimar es usted. Va a empezar a dar golpes contra algo que no importa cómo golpeemos o lo que hagamos, no vamos a poder hacerle daño. Los lastimados vamos a terminar siendo nosotros. La palabra hipocresía en el diccionario bíblico significa saber hacer lo bueno y no hacerlo. Buscar una segunda oportunidad nunca será un acto de hipocresía. Gracias por sus amenes. La restauración viene con un propósito y un llamado único. Cuando tú eres restaurado, Dios te da un propósito, Dios te da un llamado. Pero cuando tú eres restaurado, todavía no estás listo para funcionar en ese llamado, sino que hay que pasar un proceso. Aproximadamente el apóstol Pablo estuvo de 3 a 5 años con los discípulos, más con Ananías, más con Bernabé, caminando con ellos y dejándose ser procesado para que Dios después lo usara en gran manera. Anote esto, no huyas a tus propósitos, no huyas a lo que Dios quiere quitar y cambiar en ti. Dios sabe qué cosas necesitas entregar para que puedas servir al Señor de una mejor manera. Lo siguiente que quiero hablarles es cómo Dios le da a Pedro una segunda pesca. El Evangelio de Juan capítulo 21 versículos 5 al 13 dice: y les digo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Cuando leemos esta historia, si usted la sigue leyendo, después de esto, Jesús tiene una conversación muy personal con Pedro. Y Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, me ágapes, perdón. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te fileo. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él responde, tú sabes que te quiero, con un amor familiar. No. Pedro, ¿me amas? Con un amor incondicional. Pedro, ¿me ágapes? Y Pedro le vuelve a responder, Señor, tú sabes que te fileo.
Otra vez le vuelve a preguntar, escúcheme bien, cuando Jesús les está hablando a ellos, Pedro confesó y dijo, Señor, yo te ágape y daría mi vida por ti. Y es lo que Jesús le está recordando a él, que le está dando una oportunidad. Y cuando Dios te da una oportunidad, por favor, grábese bien esto en su corazón. Lo importante no es lo que hayas hecho, sino lo que vas a hacer a partir de ahora. Lo importante no es eso, lo que vayas a hacer de aquí para ahora. Porque le vuelvo a repetir, como les decía al inicio, no hay alguien aquí que tenga una vida perfecta y que nunca haya cometido un error, y soy el primero de todos ustedes. Y qué maravilloso es recibir una oportunidad del Señor y ya no seguir siendo el mismo, sino que empezar a cambiar y a ser diferente, tomar decisiones de cambio, porque el cambio no es mágico y cuesta mucho cambiar. Que muchas veces para cambiar hay que despojarse y desprender cosas que están bien arraigadas en el alma o en el corazón, y eso duele y lastima. Pero nadie puede hacer que tú cambies. El cambio es personal. Solo tú puedes tomar esa decisión de cada día hacerlo. Entonces, por favor, esta es una de las historias más llenas de amor y de misericordia que contiene la Biblia. El encuentro de Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro, después de que lo negó, vio cómo lo golpeaban, cómo lo insultaban, cómo hacían todo ese tipo de cosas, y Pedro estaba parado con una promesa en su interior diciendo, Señor, si alguien se atreve a hacerte algo, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, porque yo te ágape, Señor. O sea, no te veo como un pariente, no te veo como un familiar. Señor, yo tengo un amor incondicional hacia ti. Esa es la confesión de Pedro. Y ahora él ve cómo lo van llevando encarcelado, lo van golpeando, lo meten en patios donde es juzgado, y la gente que está ahí le dice, tú eres uno de los que andaba con él. Yo no andaba con él. Yo no me acerco a él. Las Biblias en el original dice que la tercera ocasión Pedro dijo maldiciones, Pedro dijo malas palabras, para que la gente pudiera dejar de preguntar. El cristiano o el creyente en aquellos tiempos no se atrevía a decir malas palabras, decir groserías. Y Pedro maldijo el nombre de Jesús. Eso es lo que dicen los originales. No dice que Pedro dijo, no, yo ni lo conozco ni sé quién es. Eso dice nuestra Biblia para que esto no suene tan tosco, tan cruel para nosotros. Y Pedro lo negó. Y él estaba parado, viendo cómo a lo lejos una multitud golpeaba a aquel a quien él le había hecho una promesa. Y esa promesa la cargaba él. Y de verdad que es difícil, verdad que es complicado cuando tú estás parado en la iglesia y la iglesia está siendo atacada, está siendo golpeada, está siendo lastimada, y tú le hiciste una promesa a Dios que ibas a estar ahí. Gracias por sus amenes. Tú le hiciste una promesa a Dios de que ibas a estar ahí y no fue así. Estábamos ayer comiendo con un hermano. La iglesia donde estamos está celebrando 16 años. Y el hermano dice, pastor, han pasado 4 pastoras, dijo, 4 pastores por aquí. Y él dice, de los 4 pastores, la iglesia solo ha tenido un buen pastor. Y ha sido difícil la situación con los otros 3. Y hubo uno, dice, con el que en algún momento terminé discutiendo. Y el pastor me corrió de la iglesia. Y me dijo, váyase de aquí. Y yo le dije, pastor, si usted no quiere que sirva, yo le entrego el chaleco. Yo ya no voy a servir, no me voy a involucrar en nada. Pero yo de la iglesia no me aparto. Yo de la iglesia no me voy, porque yo tengo un compromiso con Dios. Y la gente, cuando vieron las pruebas y las dificultades, empezaron a apartarse. ¿Sabe quién es el que sigue ahí? Ese hermano con su familia. Su familia, no sé cuántos hijos, ¿verdad? Bueno, calidad, tiene un yerno hondureño, mire. Ese fue el que nos hizo comida y nos hizo un platillo de allá de Honduras. Una de sus hijas está casada con un hondureño, se sacó la lotería, ¿verdad? Entonces, él permanece ahí y es su familia la que está al lado del pastor. Aquellos a quienes a lo mejor los pastores les aplaudían y calidad, salieron huyendo y se fueron. Qué bendición que es tener eso.
de que alguien, ¿verdad? Él vio, él está viendo ahorita. Él está viendo, él dice, ¿ve eso que está ahí? Fíjese bien, ya no tiene ningún ministerio. Ya no tiene nada, no sirve, no está involucrado en nada. Que todo se lo quitaron. Pero cuando el pastor nos platicaba, cuando hace una convocación y dice, hermano, vamos a venir a trabajar, el que está ahí es él. Y lleva a sus hijas, y lleva a sus nietos, y lleva a sus yernos, y está involucrado. Porque él tiene un compromiso con Dios. Si dice amén conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Cuando nosotros miramos que están atacando y afectando aquello que un día prometimos amar y cuidar, hermano, para ahí se necesita carácter. Carácter no es para estar viniendo a desafiar la autoridad o estar de rebelde, etcétera, etcétera, y pensar que soy de carácter. No tenga carácter para estarse confrontando con sus papás. Gracias por sus amenes. No, eso no es carácter. Entonces, está ahorita pasando la familia por dificultades. Yo soy el primero, porque soy parte de esta familia. Y vamos a ver cómo le hacemos para levantar esto en el nombre de Jesús. Si dice amén todavía. En este encuentro de Pedro con Jesús, Pedro recibió una pesca. Anote esto. En este encuentro de Pedro con Jesús, él recibió una pesca milagrosa, recibió una cena, recibió la confirmación del amor de Jesús y la liberación de la gran culpa que lo perseguía por haber abandonado a Jesús. En esta reunión, Pedro fue ministrado por Jesús. Jesús no cambió. Jesús le había dicho antes a Pedro que él jugaría un papel muy importante en la iglesia. Y cuando se vuelve a encontrar con Pedro, le recuerda y le dice a Pedro, ¿verdad, Pedro? ¿Tú me ágapes? No, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dice, yo sí te ágape. Y te dije un día que ibas a hacerte cargo de la iglesia. Y necesito, Pedro, necesito que lo hagas. Pedro se sentía no con muchas ganas de ser el líder espiritual en ese momento. Pedro se sentía con culpa, con lo que usted quiera. Y a lo mejor Pedro, como Saulo, dijo, ¿qué tal que voy? Y me van a empezar a decir que soy bien hipócrita. ¿Qué tal que le hago caso al Señor? Ahorita que siento su llamado, ahorita que estoy tomando decisiones radicales de cambiar y que siento de nuevo, ¿verdad?, esa relación fuerte con el Señor. Que hay un fuego que el Señor, ¿verdad?, está volviendo a encender en mí. ¿Qué tal que ahorita voy? Y que me empiezan a decir hipócrita. Escúchenme bien, si se lo dicen, no se haga la víctima, es porque lo es. Aunque no digan amén. Porque yo sé que esto no es lo que queremos oír mejor, ¿verdad? Un evangelio suavecito de algodón de azúcar. Entonces, ¿sabe qué? No importa. Entonces es como el que agarran robando, ¿verdad? Y se enoja que le digan ladrón. Vas a ver cuando salga de aquí. A mí nadie me dice ladrón. Pues ahí lo traes en la mano, ¿verdad? Dice que no se comió el chocolate y anda todo embarrado aquí, mire. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que aprender a permanecer. Pedro recibió una segunda pesca. Esto significa que Dios tiene segundas oportunidades y milagros para nosotros. Lo que necesitamos, Él lo va a hacer. Si Jesús necesita hacer un milagro para recordarte los propósitos de Él contigo, Él lo va a hacer. Aprendamos del arrepentimiento de Pedro, por favor. Él había dicho que era el discípulo más confiable del grupo. Él se lo dijo a Jesús. Pedro hizo esa declaración y le dijo a Jesús que podía confiar en él. Pedro le dijo a Jesús que era el discípulo más confiable del grupo y lo abandonó y lo negó en 3 ocasiones. Se necesita humildad para levantarse después de haberle fallado a Jesús. No tristeza. Jesús no tiene lástima de nadie. No venga a tristear y hacerse la víctima con el Señor. Venga humildemente y venga arrepentido de lo que hizo. Gracias por sus amenes. Venga arrepentido de lo que hizo. Y entonces usted va a poder ver la misericordia de Dios en usted. Y escúcheme bien, no solo lo van a perdonar, sino que lo van a restituir. Eso es restaurar su sitio. Eso significa restitución. Entonces le van a restaurar su sitio. Y esto solo el Señor lo puede hacer. Él mira de cerca al humilde, pero ve de lejos al orgulloso. Por favor, examinemos hoy
si estamos fileos o ágape a nuestro Señor Jesús. ¿De qué manera lo estamos amando a Él? También dice la palabra que tenemos que extendernos a nuestra siguiente oportunidad. Filipenses capítulo 3, versículo 13, por favor, si me acompaña ahí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Por favor, le pido que lea conmigo esta parte. Una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire, voltee a ver, por favor, estas dos palabras. Olvidando ciertamente. ¿Sabe qué? Yo tengo la certeza, yo soy honesto y soy muy real y muy verdadero con lo que hay atrás de mí. Y dice, lo estoy olvidando, pero de verdad. De verdad. Ciertamente, dice, olvidando lo que está atrás de mí. ¿Y qué está haciendo? Extendiéndose, mire. Extendiéndose. Vea el orden del pasaje. Pero hay que olvidar lo que está atrás. Y después hay que extenderse a la oportunidad que te están ofreciendo. Pero si usted dice, no, es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron hace 3 años, cuando yo tenía 3 años de ser cristiano. ¿Y ahorita cuántos tiene? No, pues ya tengo 6. Ya suelte eso, hombre. Ya suelte eso. Ya deje de estar abrazando ofensas. Ya deje de estar abrazando. ¿Alguien le ofendió? Vaya a pedirle perdón porque lo ofendieron. No, tampoco decimos amén a eso, aunque sea bíblico. Queremos que la gente, verdad, se humille, nos pida perdón, que la gente sufra porque nos lastimaron. ¿Cómo se atreven a haber hablado de nosotros? Entonces, no, yo no le voy a pedir perdón a nadie, que me lo vengan a pedir a mí. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que extendernos. Anote esto, el esfuerzo de extenderse a una siguiente oportunidad es soltar el error del pasado. El esfuerzo de extenderse a una siguiente oportunidad es soltar el error de nuestro pasado. Usted sufrió como hijo viendo muchos problemas y violencia en la vida de sus padres. Ahora usted ya tiene una relación, ahora usted ya tiene su propia familia, su propia casa. Suelte lo que está en el pasado, porque tarde o temprano, aunque eso lo hizo sufrir mucho, usted se va a terminar convirtiendo en un padre o una madre violento. Porque son principios espirituales que no se vencen solo por pensar positivo. A mí mi mamá me daba hasta con el cable de la plancha. Nunca le voy a hacer eso a mis hijos. Usted está con el cable de comisión, le da a sus hijos. A mí mi mamá, ¿verdad? Me perseguía, me correteaba, me atrapaba y me pegaba. Usted ni los corretea, desde donde está les avienta palos, piedras y lo que sea. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que aprender a que hay que soltar las cosas del pasado. Pedro no caminó en su ministerio recordando su error. Pedro no se paró. No hay un versículo en el libro de los Hechos donde Pedro diga, quiero presentarme delante de ustedes, yo soy el que negó a Jesús 3 veces. Pedro no hizo eso. No volvió a hablar de eso. No lo volvió a mencionar. Soltó lo que estaba en el pasado. ¿Verdad? En alguna ocasión se los contaba a ustedes, de que a veces mi esposa en una ocasión me decía, hay pastores que vienen y cuentan su testimonio de cómo hicieron. Me dijo, ¿por qué tú no cuentas? Me dijo eso. Y siempre mi respuesta es la misma a ella y al que me lo pregunte, que no hay nada bueno ni interesante en mi pasado para contar. Aún lo que Dios ha hecho en mi vida ya pasó. Pero miren, hay un montón de cosas muy buenas en ese santo y bendito libro para enseñarles y para contarles. Entonces, de nada nos va a edificar contarles aquí, hacer, ¿verdad?, un chisme santo y empezar a hablar de la vida pasada de alguien. Nada nos sirve eso. De nada nos sirve eso. Le decía a mi esposa, ¿verdad?, porque le invitaron a predicar conmigo en este seminario. Y le decía a ella, mira, tú sabes y conoces que yo estoy en desacuerdo de aquellos que se paran y se avientan 30 minutos de introducción.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre, el de mi esposa, mi hijo, mi hija, mi perro Puffy, venimos de Pinotepa, la lluvia, el sol, fuimos a Corralero, el pescado, fíjense que pasó esto, lo otro. Cesan todo un cuento. Y aparte, hermanos, traigo 42 libros que el Señor me permitió escribir y están ahí en la parte de atrás, para que usted vaya a comprarlos. Ya después empiezan a hablar de la palabra de Dios. Entonces, le decía a ella, el primer lugar en el mensaje lo tiene que tener el Señor, no nosotros. Aquí no somos protagonistas. ¿Y a dónde llego? Me decían en una iglesia donde estuve hace, un tiempo atrás, pastor, usted preséntese. Sí, hermana, muchas gracias. Pasé y me dijo, cuando bajé me dijo, ¿sabe qué? No se presentó. En la siguiente plenaria se presenta. Hermano, abra su Biblia en tal lugar. Esto dice la palabra. Y esto hay que poder recibir en nuestro corazón. Si ya el Señor te perdonó y tú ya sientes ese perdón de Dios, ¿para qué te sigues aferrando a algo del pasado? Suéltalo. Y lo peor que puedes andar haciendo de eso es andar hablando de ello. Es andar hablando de ello. Donde Pedro se paró, lea todo el libro de los Hechos, lea las cartas del apóstol Pedro, siempre dijo que Jesús era su Señor y que Jesús había tenido de él misericordia. Así se presentaba Pedro. Pedro nunca se paró y dijo, hermanos, yo era el que golpeaba a mi mujer, yo era el que tomaba, el que me quedaba en la calle tirado y perdido, que me fumaba 5 cajetillas. Hermanos, yo era la muchacha que andaba teniendo relaciones sexuales con Mundo y Raimundo. Hermanos, yo era prostituto, prostituta. No se presentaba así. Hermano, yo era un marihuano, yo era un drogadicto. Hay gente que no sé por qué le gusta seguir todavía teniendo como su mensaje su pasado. Tenemos nosotros que saber que Dios nos da una siguiente oportunidad. Siempre, hermanos, siempre, siempre va a ser mejor el final que un principio de error. Si comenzaste algo y lo comenzaste mal, ordena tu vida. Toma una decisión y cambia. No sigas así. No continúes así. Si comenzaste algo y sabes que está mal, que así no es como Dios lo aprueba y no viene así en la palabra de Dios, nunca va a ser mejor el inicio de error que el final. El final es mejor. Y juega un papel muy importante el cómo terminemos las cosas, el cómo van a acabar las cosas en mi vida, en cómo va a terminar todo. Entonces yo como papá, mi final es el inicio de mis hijos también. Preocúpate si eres papá, porque tu final es el inicio, de ahí parten, de ahí van a partir tus hijos. Y no solo estoy hablando de muerte, porque si llega el final de los días donde mis hijos van a vivir en casa conmigo y tienen que salir de ahí y empezar su propio hogar y su propia casa, tienen que comenzar ahora ellos. Van a partir desde donde tú terminaste tu labor y tu función con ellos. Entonces que cuando se vayan de ahí, no vayan a perderse, no vayan a olvidarse de Dios, no piensen que ya tienen licencia para pecar y para hacer todo lo malo delante del mundo. Tenemos que aprender nosotros a saber que es muy importante, no importa que lo que hagamos, Dios no cambia. Que necesita cambiar soy yo. No quieras permanecer igual y querer que Dios cambie. Que ya Dios permita en la Biblia tus pecados para que entonces tú puedas seguir viviendo con libertad. Dios no cambia. Usted y yo tenemos que cambiar. Y cuando recibimos y aceptamos una oportunidad de Dios, lo podemos hacer. Estamos siempre listos para cambiar a los demás, pero vivimos rezagando nuestro propio cambio. Cuando nuestro propio cambio es el único que podemos realizar. Yo no puedo cambiarlo a él. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera para que él cambie. Yo puedo hacer todo. Mire, si fuera mi hijo, puedo hasta pegarle una golpiza con un palo, con cable, con chancleta, con cinturón, con lo que usted quiera pegarle a sus hijos. No va a cambiar así. No va a cambiar de esa manera. Amén. Enséñele a decidir. Enséñele a ver lo que está mal. No lo justifique, no se lo tape, no se lo pinte bonito. Enséñeselo bien.
para que Él pueda cambiar.